Buenas tardes, les saluda Randall Fonseca a nombre de la iglesia de Efesios 4:23 y el pastor Tibor Mesaros. Vamos a empezar esta tarde primeramente saludando a las personas que se encuentran en sintonía por medio de cablera Metrocom, canal 627, la televisión abierta, por supuesto, en el canal 31 de Cristo Visión y en las diferentes redes sociales, Facebook, YouTube y en diferentes lugares o por el medio en el que usted nos esté sintonizando en este momento. Y para empezar con el tema que les he preparado y les he traído, vamos a orar. ¿Qué le parece? Gracias, Señor, por una tarde más, por un jueves más, Señor, en el que usted nos permite poder expresarnos, Señor, y poder predicar su bendita palabra, Señor. Que sea de provecho, que sea de edificación, que sea de bendición para las personas que están recibiendo este mensaje, Señor. Que así sea. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, este tema que les traje el día de hoy estamos jueves 21 de septiembre de 2023, para que quede por ahí en actas, que es importante. Hay una complicada realidad que viven muchas personas sean cristianas o no, hay una complicada realidad y tiene que ver con los conflictos internos y las batallas para cambiar sus formas de ser, sus vicios, las diferentes situaciones que les agobia. Y estas batallas, al perderlas, sucede algo que es que las personas se frustran. Entonces, por eso vamos a hablar el día de hoy acerca de ese tema, la frustración de no poder cambiar. Muchas personas intentan cambiar diferentes áreas de su vida o en su vida total, en su totalidad, pero al no conseguir cambiar, se frustran. Y obviamente conocemos que la frustración trae consigo muchas cosas malas para la persona. Las personas apartadas de Dios, me voy a referir primero a las personas que no son cristianas. Estas personas que no conocen de Dios, que no son cristianas, que no han vuelto a nacer, se topan con situaciones que dentro de ellas les complica mucho la vida. Por ejemplo, hay personas que viven dentro de lo que es el alcoholismo, el tabaco, porque eso es un problema, drogas como la marihuana, la cocaína, otros diferentes tipos de drogas que tal vez uno ni siquiera conoce. También tienen problemas con su temperamento, con la ira. Hay personas que viven en promiscuidad, que tiene mucho que ver con el adulterio, con la fornicación. Viven en depravaciones, depresiones, estrés, avaricias. Bueno, un sinfín de situaciones que al querer cambiar y no poderlo lograr, las personas se frustran. Cualquiera de esos problemas que yo acabo de mencionar, que deseen estas personas atacar y cambiar, hay algunos que pueden lograr vencer al menos una de estas cosas, pero no logran hacer un cambio en su totalidad de todos los problemas que agobian su vida. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo bastante simple. Yo conozco una persona que no es cristiana, es un hombre que dejó de tomar licor, literalmente dejó el vicio del licor. Tal vez usted dirá, sí, yo conozco a algunos que por medio de algunos grupos de apoyo han dejado el licor. Sí, ok, pero fíjense que esta persona que dejó de tomar licor sigue fumando, es una persona iracunda, es una persona explosiva, agresiva, vulgar para hablar. Me explico, entonces pudieron ellos con sus propias fuerzas tal vez atacar uno de muchos problemas que tiene, pero al final terminan frustrándose porque no logran cambiar su totalidad de vida. Entonces solamente logran por sus propias fuerzas atacar tal vez un problema. Diría yo que tal vez cuanto mucho 2 problemas, pero no todo lo que realmente le genera un problema en su vida. Lo cierto es que para este tipo de personas hay una frustración al ver que no hay un cambio en todo el aspecto de vida, en todo su vivir, ni mucho menos en todo lo que tienen por cambiar. Por otro lado, me voy a dirigir a las personas que son cristianas, o por lo menos las personas que se dicen ser cristianas, las que dándole el beneficio de la duda, que han vuelto a nacer, también viven situaciones de frustración
al ver que no pueden cambiar cosas en su vida, y tal vez esta puede ser usted. Podemos estar en este momento tratando, y usted puede estar viendo este programa y puede ser una persona que está fuera del Señor, que ya lo conversé, o tal vez usted dice, sí, yo soy una persona cristiana, pero yo también me frustro porque he tratado de cambiar cosas y no lo logro. Estas personas también viven situaciones de frustración al ver que no pueden cambiar cosas en su vida, que aunque no tienen que ver con el pecado, ojo, muy importante, que no tienen que ver con cosas que los separan a ustedes de Dios, sí tienen que ver con situaciones que atentan su vida espiritual y la relación que tienen ustedes con Dios, como lo son actitudes, temperamentos, iras, ciertas actitudes, por supuesto, y pensamientos ya pasados, concupiscencia, etcétera. Bueno, en primera instancia es muy importante tomar en consideración. En primera instancia vamos a empezar descifrando cómo es que se da la frustración en los cristianos o en las personas que dicen tener una relación con Dios, que se dicen ser cristianas, pero que a pesar de eso no han podido cambiar sus vidas o parte de sus vidas o situaciones, pero que dicen que son cristianos. Lo que muy pocos saben es que hay un camino, una instrucción trazada que Dios nos revela en su palabra y que podemos tomar dos ejemplos. En primera instancia, no se debe poner fundamento sobre fundamento para ir entendiéndolo. Y en segundo lugar, no se debe echar vino nuevo sobre odre viejo. Vamos a ir desarrollando esto. Esos dos ejemplos que están en la Biblia, lo que hacen es explicarnos que es necesario entender que debe haber una mente nueva, una nueva criatura en la cual se pueden poner los pensamientos de Dios, sus intenciones, sus revelaciones, y que sin identificar un viejo hombre no se podrá alimentar a una nueva criatura. Es necesario, entonces, estoy hablando de una persona realmente que dice que sea cristiana. Es necesario conocer el proceso de despojarse, de renovarse y de vestirse. Entonces eso lo vamos a ir trabajando porque se ha escuchado mucho acerca de este proceso. Nosotros en repetidas ocasiones hemos hablado del proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24, pero muchas personas hoy en día se frustran porque al no poder cambiar es porque no conocen cómo funciona o cómo el Señor nos revela el modo de vivir sobre este fundamento de Efesios 4, 22, 23 y 24. En otra instancia, tenemos las personas que no son cristianas, que también viven en mucha frustración por no querer cambiar, por querer cambiar ciertas cosas, pero no lo pueden conseguir. Iniciamos entendiendo que una persona que no tiene a Dios está cosechando hoy está cosechando lo malo que sembró ayer. En eso hay que estar totalmente claro. Y que la mayoría de personas que buscan cambiar no han entendido lo que escrito está, donde dice el Señor, sin mí nada pueden hacer. Que es imposible que haya un cambio profundo y completo si no hay un arrepentimiento y un nuevo nacimiento para iniciar entonces este proceso de la restauración por medio de Efesios 4, 22, 23 y 24. Entonces usted me podría a mí consultar o me podría decir, usted se puede expresar y podría decir, bueno, ¿cuál es ese proceso? ¿Cómo puedo yo entrar en este proceso para evitar estas frustraciones? Estoy ya cansado, tengo tantos años, digo yo, usted puede decir, tengo tantos años de haberme convertido, tengo no sé cuántos años de estar yendo a la iglesia, tengo tantos años de ser evangélico, cristiano, no sé, pero no he podido lograr cambiar esto, no he podido lograr dejar aquello. Entonces, vamos a desglosar, vamos a desmenuzar, profundizarnos y escudriñar el proceso para que usted pueda tomar después nota, pueda volver a ver este video cuantas veces usted lo desee y pueda entender cómo iniciar y cómo ingresar en este proceso, y ya usted ya va a entender por qué usted no ha podido cambiar y de dónde viene entonces esa frustración de no haber podido cambiar muchas cosas. Número 1, el proceso de despojarse. Tome nota, ahí está, Efesios 4, 22, donde habla acerca de lo que es despojarse. Muchos conocen lo que está escrito en Efesios 4, 22. Lo cierto es que no entienden el proceso de cómo despojarse del viejo hombre.
Despojarse de esos pensamientos y actitudes que han nacido y crecido dentro de cada quien desde el momento en que nació, a lo largo de su vida, y que entre más edad tenga la persona, más fuertes y arraigadas van a ser esas cosas que aprendieron, cosas que repite, cosas que hace, más fuertes y arraigadas son esas actitudes y que tienen a la persona viciada de esos pensamientos y actos que no solo afectan su vida, ojo ahí, sino que afectan la vida de las personas que le rodean. De seguro, hay personas, sean cristianas o no, que como traen una vida viciada de deseos engañosos, viciada de cosas malas, no solamente usted se está viendo afectado en primer lugar, sino que usted está afectando a su esposa, a sus hijos, a su hermano, a su mamá, a su papá, casi que a todo el mundo, que todas las personas que le rodean a usted lo está afectando con esa forma de ser. El proceso de despojarse no puede ser efectivo si no se vuelve a nacer. Eso es importante, porque al volver a nacer, esa nueva criatura identifica al viejo hombre, ese mismo que es el que ha estado viciado conforme a sus deseos engañosos, y al identificarlo ya podrá irse despojando de él. ¿Despojándose cómo? Diría usted. ¿Cómo me puedo ir despojando del viejo hombre? Ok, arrancando lo que el viejo hombre y este sistema anticristiano piensa y sembrando en la nueva criatura los pensamientos de Dios. Arrancamos lo que aprendimos, lo malo de este sistema, lo que tenemos en nuestra mente, arrancamos eso que es apartar el viejo hombre y estaríamos sembrando en la nueva criatura todo lo que es los pensamientos, los preceptos y todo lo que es de Dios. ¿Y de dónde vienen los pensamientos de Dios? Vienen de su palabra. Todos los pensamientos del Señor vienen de la Biblia, de su palabra, de la Biblia. Por eso es importante que en el proceso de despojarse, el proceso de despojarse tiene que ir acompañado de escudriñar la Biblia, de conocer al Señor. Eso es importantísimo. ¿Y saben por qué se los digo? Porque una vez una persona dijo, ¿quién dice que yo tengo que leer la Biblia para conocer al Señor? Por supuesto, la única forma de poderle conocer al Señor es por medio de su palabra. Esa es la única forma. Que usted haya escuchado otro tipo de formas, otros tipos de estrategia, caminos, esos son cosas falsas. La única forma de conocer a nuestro Señor es por medio de la Biblia. Entonces, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Toma en consideración. No se vive en pecado diciendo que hay una relación con Dios. Entonces, para poder entrar en este proceso que es despojarse, porque es importante que lo tomemos en consideración. Ahorita estamos en el tema de el proceso de despojarse. Para poder entrar en el proceso de despojarse, tiene que haber un arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Es importante. Segundo, sin perdón de pecados no hay presencia de Dios en la vida de la persona. Dios no está en alguien que practica pecado. Tercero, sin presencia de Dios en la nueva criatura, no habrá, sin presencia de Dios no hay nueva criatura. Entonces, si el Señor no viene a usted y hace de usted una nueva criatura, es decir, si no hay una presencia de Dios, no nace la nueva criatura en usted. Es ahí donde se da el milagro del nuevo nacimiento. Sin una nueva criatura, no hay cómo identificar al viejo hombre. La palabra del Señor entra. La persona es convencida de pecado, la fe viene por el oír. Entonces el Señor entra en su ser, aparta lo que es de él y lo que no es de él. Nace una nueva criatura y sin identificar el viejo hombre, usted no se va a poder despojar de él. Por eso es que cuando nace la nueva criatura, automáticamente tiene que identificar al viejo hombre. Ese hombre o esa vieja mujer que está viciada conforme a sus deseos engañosos. Sin despojarse del viejo hombre, no se podrá caminar en obediencia. Sin caminar en obediencia, no se podrá vivir en santidad, porque ambas van de la mano. Y sin vivir en santidad, no habrá fruto de ese cambio de vida que usted anda buscando.
Solamente mediante el camino de la santidad, que es por medio de la obediencia, usted va a poder experimentar no solamente los cambios que usted desea en su vida, sino lo que Dios quiere que usted sea en él. Podemos entonces entender ahora lo que significa no poner fundamento sobre fundamento, que significa que los pensamientos y las intenciones de Dios solo las va a recibir y a poner por obra la nueva criatura, y no el viejo hombre que, estando viciado conforme a sus deseos engañosos, tiene sus propias conclusiones, pensamientos y opiniones en contra de las de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no poner fundamento sobre fundamento significa que las cosas del Señor, sus ordenanzas, sus mandamientos, sus consejos, usted no los puede meter en su mente si usted no ha vuelto a nacer. Si no hay una nueva criatura en su ser donde poner las cosas del Señor, entonces eso sería poner fundamento sobre fundamento y eso no sirve. Es tiempo y enseñanzas y todo perdido. Y en ese mismo hilo conductor vemos que no poner vino nuevo, que es importante entender lo que significa no poner vino nuevo en odre viejo. Se refiere a que no se debe poner pensamientos de Dios en una persona que no ha vuelto a nacer. Por el contrario, ocupamos un odre nuevo. ¿Qué significa odre nuevo? Una mente nueva, una nueva criatura. Para poner el vino nuevo. ¿Cuál es el vino nuevo? Los pensamientos de Cristo, lo que el Señor quiere para nosotros. En segundo lugar, tenemos el proceso de renovarse. Efesios 4:23. Muchos conocen lo que escrito está en Efesios 4:23, pero no conocen cómo funciona el proceso, porque en su gran mayoría no les instruyen acerca de este proceso. Renovar la mente es el cambio constante, progresivo y próspero que hay en una criatura, de estarse renovando constantemente, de estarse despojando de los pensamientos, actitudes del viejo hombre y estar poniendo los nuevos pensamientos de Dios. Esto es una guerra. Es una buena batalla que dura hasta que nosotros muramos físicamente. Por eso, y como ejemplo, cuando vemos a alguien que se dice ser cristiano y tiene problemas de temperamento, de ira, nosotros podemos decir, esa parte no la ha renovado, dándole el beneficio de que sea cristiano. Si es un problema o es un pecado no de muerte, una situación que contrista al Espíritu Santo, podríamos decir, esa parte este hermano no la ha renovado. Es decir, no se ha despojado del viejo hombre en esa parte y no ha puesto los fundamentos del Señor nuevos. Pero no confundan cuando estamos hablando de pecado. ¿Por qué? Porque ¿cómo se renueva esa parte? Cuando hablamos de que este hermano tal vez no ha renovado algo en específico. Bueno, arrancando esas explosiones, por ejemplo, de ira. Hay personas que son muy iracundas, son explosivas, que se enojan por todo. Eso contrista al Espíritu Santo. Eso no es de cristianos. Entonces, ¿cómo se renueva esa parte? Arrancando esas explosiones de ira o enojo y sembrando paciencia. Y de esa forma usted va viendo el fruto que está en Gálatas 5:22. La mejor oportunidad de demostrar su paciencia es el momento en que se presentan situaciones de impaciencia. El Señor nos dijo que no hay mérito si amamos a quienes nos aman. Ustedes saben que eso está escrito. ¿Qué nos dijo el Señor? Que el mérito está en amar a nuestros enemigos, porque ¿de qué vale amar a quienes nos aman? Entonces, en esa misma línea, ¿de qué le vale a usted demostrar su paciencia en situaciones calmas, en situaciones donde no requiere que usted saque su paciencia? Entonces, en esa misma línea, de nada vale ser paciente en situaciones tranquilas. Usted tiene que aprovechar las situaciones intranquilas, las situaciones hostiles, para poder dar fruto de esa paciencia. Sin embargo, es necesario aclarar, me gustaría tal vez aclarar en esto de que no se ha renovado algo, de que decir, no, esta persona no ha renovado, esa parte no tiene nada que ver con pecado, que no es como dicen algunos por ahí, que es ir dejando poco a poco el pecado, eso no existe. Cuando dice la palabra del Señor
que cuando Él viene a nosotros, nosotros somos una nueva criatura. Todo pasó. Y una persona que sigue practicando pecado, simple y sencillamente, al practicarlo, no está Dios en él. Porque Dios no comparte su gloria. Dios no va a estar en un cuerpo que ese cuerpo está practicando pecado. Esto es bíblico, es antibíblico decir que usted va a estar practicando pecado y el Espíritu Santo va a estar en usted. Porque hay algunas personas, hermanos, que dicen, bueno, yo me convertí, yo soy cristiano y voy dejando la pornografía poquito a poco. Antes veía pornografía todos los días y ahora veo pornografía de día por medio. Pero yo sé que el Señor me va a hacer ver pornografía ahora cada semana. Así no funciona esto. Cuando hablamos de que alguien no ha renovado alguna parte, nos referimos, como les repito, a situaciones que contristan al Espíritu Santo, no pecado que aparta al hombre de Dios. Entonces, igual, si usted dice, ya yo me convertí al Señor, antes me tomaba 14 cervezas en un fin de semana, ahora me tomo 7, voy mejorando, así no funciona. Así no funciona el verdadero arrepentimiento, el fruto del verdadero arrepentimiento, que es un nuevo nacimiento, así no funciona el proceso. Recordemos el principio de que en pecado no hay restauración. Usted está o no está en el Señor. Que hayan cosas que cambiar, arrancar y sembrar, perfecto. Pero no podemos estar en una práctica de pecado si decimos que somos cristianos. Por eso muchos que yendo a la iglesia no les enseñan el proceso de despojarse y de renovarse. Viven en una relación ficticia y tarde o temprano vuelven atrás y se apartan. No sé si usted conoce gente así, o si usted es así, o si a usted le sucedió. En el mejor de los casos, porque hay muchos que siguen yendo a la iglesia, hay una situación que en el mejor de los casos digo yo, que cuando una persona siente que volvió atrás, el mejor de los casos sería que recapacite. Ok, se salió de la iglesia, reconoció que ya no está en una relación con el Señor, recapacita y como el hijo pródigo vuelve en sí y se vuelve a arrepentir y se arrepiente y se postra ante el Señor. Ese es el mejor de los casos. ¿Y cuál es el peor de los casos? Que hay muchas personas que están en práctica de pecado, hay personas que no han renovado la mente, no se han arrepentido genuinamente, no han vuelto a nacer y están sirviendo en las iglesias y están predicando, son líderes pastorales, son líderes de jóvenes, están subidos tocando un instrumento, están ministrando, están siendo ujieres. Entonces, ese sería el peor de los casos, que usted se engañe creyendo que está dentro y la verdad sea que usted está afuera. Entonces, ¿cuál sería el mejor de esos peores casos? Bueno, que entendiendo a la persona que practica pecado y que está mal, se aparte y que tenga su oportunidad de volver en sí. Bueno, esos son los dos procesos de lo que es despojarse y renovarse. Hay una tercera parte del proceso que es el proceso de vestirse. También sabemos que muchos conocen lo que está escrito en Efesios 4:24, pero no han entendido el proceso de vestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, como escrito está en la palabra. Y por no conocer ni vivir este proceso pasa lo siguiente, puede tomar nota. No dan testimonio vivo del poder de Dios. No dan testimonio vivo de lo que es estarse despojando del viejo hombre. No dan testimonio vivo de lo que es ser una persona renovada. No dan testimonio vivo de alguien que demuestra que sí se puede vivir en obediencia. Vestirse con la imagen del celestial, andar como Cristo anduvo, para dar testimonio de que estamos en Él, como está escrito en 1 Juan 2:6. Vestirse también son los pensamientos de Dios, sus consejos, sus principios, sus mandamientos puestos por obras en nuestras vidas. Es poder hacer visible el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros y no volver atrás como personas cobardes, como lo enseña 2 de Timoteo 1:7. Vestirse también es imitar a Cristo. Por eso, ya me quedan 5 minutos, el tiempo se va volando.
Por eso es que el proceso de despojarse, de renovarse y de vestirse debe ser un proceso progresivo, en franco crecimiento, real, visible, tiene que ser visible, en pro de cuidar y obtener lo más preciado que es nuestra salvación. Pero en medio de esta carrera, esta buena batalla que dice Pablo, tener como objetivo no solamente dejar de pecar, sino buscar ser como nuestro Señor Jesucristo, buscar y apuntar ser su discípulo. Por eso hay tanta gente frustrada porque se enojan consigo mismos, se enojan con los demás, hasta se enojan con Dios porque no logran cambiar. Se frustran porque a pesar de ir a la iglesia todos los domingos y pedir, no ven cambios reales. No entienden aún lo que significa lo siguiente. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Que significa que Dios tiene el poder de perdonar pecados, de salvarlo a usted que me está viendo, de hacer que nazca en usted una nueva criatura y que basta con un genuino arrepentimiento para ver las cosas grandes y ocultas que aún usted no conoce y que están escritas aquí. Y que esas cosas grandes y ocultas que no tienen que ver, por cierto, con carros, con plata, con casas. Eso no, cuando usted le hablen, vas a ver cosas grandes y ocultas que tiene el Señor para ti. No se engañe, no quiere decir que son casas, carros, ni nada de eso, sino más bien son cosas más importantes que eso. La capacidad que Dios le dará a usted para ser mejor hija, mejor hijo, mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, mejor madre, que solo la nueva criatura podrá tener comunión con Dios y por creer todo le será posible. Ahí ya entendemos cuando el Señor dice, al que cree, todo le es posible. Y que usted será tan cristiano como pensamientos de Cristo tengan la nueva criatura. Cada situación hostil, es decir, cada situación contraria que usted viva, será una gran oportunidad que usted va a tener para dar testimonio vivo de la vivencia de la palabra de Dios en su vida y no será motivo nunca de frustración para usted. Se frustran porque no conocen ni entienden el proceso de despojarse, de renovarse, de vestirse. Pero ahora, y vea lo que le voy a decir, ahora usted conoce ese proceso. Y no solo lo conoce, sino que lo puede poner en práctica y ha aprendido cómo funciona. Un proceso que Dios le reveló a Pablo hace casi 2000 años y que Pablo lo dejó escrito aquí en el libro de Efesios. Y que también puede usted recibirlo por medio de esta revelación y puede tener fe. Porque la fe hoy puede venir a usted por medio del oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios que le he presentado hoy. Por eso, cualquiera que sea su situación, sea que usted esté fuera del Señor o esté dentro, pero ha tenido conflictos y no ha podido cambiar, ya entendió lo que es despojarse, renovarse y vestirse. Y le voy a invitar a que le puedo guiar a hacer una oración y usted se pueda poner a cuentas con el Señor. Y usted le puede decir, Señor, he entendido hoy que estoy fuera totalmente de su reino, Señor. No he entrado en el proceso de despojarme, ni de renovarme, ni de vestirme, Señor, porque la verdad es que no hay en mí un nuevo nacimiento, porque no ha habido un genuino arrepentimiento. Pero hasta ahí he entendido que hoy, hasta aquí llega hoy mi mala forma de vivir, Señor. Perdóneme, Señor, por mis pecados. Me arrepiento de todo corazón, Señor. Desde lo más profundo de mi ser me arrepiento para que usted me perdone y que por medio de ese perdón, Señor, que estoy recibiendo suyo, venga a mí usted y haga de mí una nueva criatura. Y a partir de hoy, ya con una nueva criatura, Señor, empezar el proceso de despojarme del viejo hombre, renovarme y vestirme en usted, Señor. Y que así sea, Señor. Me voy a comprometer en escudriñar la palabra, conocerle, amarle y servirle. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, se nos acabó el programa, pero usted hoy inicia una nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Que esté muy bien. Hasta luego.